Mira, buscando por internet lo que me encontré, a ver si interesa, ¿no? Si Jesús fundó una o muchas iglesias. El otro día me encontré con un amigo hermano y conversando acerca de la Biblia y la Iglesia Católica me dijo lo siguiente: solo Cristo salva, la Iglesia nos salvan, todos los caminos llevan a Dios y todos vamos por Él por caminos distintos, de lo mismo una religión, es lo mismo una religión que otra. Le contesté que me extrañaba mucho que él, siendo un hombre inteligente y conocedor de la Biblia, pudiera decir estas cosas, que son verdades a medias. Es verdad, le dije, que Jesús es el Señor y Salvador, pero no es verdad que la iglesia no tiene ninguna importancia. No podemos negar que Jesús mismo fundó una iglesia sobre la piedra o roca que es Pedro, y además Jesús entregó las llaves del reino de los cielos al apóstol Pedro para atar y desatar aquí en la tierra. Eso no lo invento yo, le dije, sino que está claramente escrito en la Biblia. Y le hice leer a mi amigo el texto del Evangelio de San Mateo 16, 13 al 19, el pasaje bíblico en el que el apóstol Simón Pedro proclama que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús felicitó a Pedro y por esta proclamación de fe, porque realmente es la fe, esa fe que viene de Dios. Luego Jesús dijo algo muy importante a Simón Pedro: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las fuerzas del infierno no podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús a Simón Pedro? Jesús da al apóstol Simón un nuevo nombre, Pedro. En texto original griego está escrito Petra, que significa en castellano piedra o roca. Quiere decir que el apóstol Simón tendrá la función de ser la piedra o roca sobre la que Cristo fundará su iglesia. Así Pedro, señalado por Jesús para ser como la base visible de su iglesia en la tierra. Entonces podemos decir que la iglesia no es solo invisible, sino que es una iglesia visible. Jesús da también a Pedro la autoridad de atar y desatar. Para los judíos, atar y desatar significa declarar lo que es prohibido y lo que es permitido. Por lo tanto, le corresponde a Pedro declarar lo que es permitido y lo que no es permitido en la iglesia de Cristo. Las fuerzas del demonio no podrán vencer a la iglesia de Cristo y por más que intenten hundirla, no lo lograrán. ¿Qué significados tiene la palabra roca? Pero mi amigo protestó: usted no lee bien la Biblia. Jesús es la única roca y nadie más. Tuvimos que leer otra vez el texto: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16. Este texto está muy claro y dice que Pedro es la piedra sobre la cual Jesús edificará su iglesia. Le dije también a mi amigo que si bien es cierto que en otras partes de la Biblia está escrito que Jesús es la roca y la piedra de base, que no hay otra base fuera de Jesús, en estos lugares le insistí, la palabra piedra tiene otro significado. Veamos 3 ejemplos. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La base nadie lo puede cambiar, ya que está puesta en Cristo. Coloco en Sión una piedra de base, escogida y preciosa, que cree en él y no quedará defraudado. Segunda de Pedro 2:8. Según estos textos, Cristo es la piedra viva, Cristo es la base de la fe, Cristo es la piedra de más valor para los que creen. Y nosotros creyentes, como piedras vivas, debemos entrar en la construcción de este templo espiritual. Primera de Pedro 2:4. Ahora bien, en estos textos, Jesús es la roca espiritual, es la piedra de base para los que creen, es la piedra angular en tiempo espiritual. Pero cuando Jesús escoge a Pedro como piedra de su iglesia, no se refiere a una piedra espiritual, sino a la piedra visible de su iglesia en la tierra. Esta es la diferencia. ¿Quién es Pedro hoy? Nuevamente mi amigo me reveló y me dijo: pero lo que Jesús dice de Pedro no vale para los papas de Roma. Meditando bien la Biblia, le dije: nadie puede negar que ya en el Antiguo Testamento quiso Dios que su pueblo tuviera un centro visible, Jerusalén, el monte de Sión. Y además el pueblo de Dios se había agrupado en torno a los reyes hijos de David. Cuando Dios escogió a David, primer rey de Israel, le prometió que sus hijos, sus sucesores, estarían para siempre encabezando el reino de Dios.
Esto aparece en 2 de Samuel 7:16. Y esta promesa se verificó en Jesús. Dios, el Señor, le hará rey como a su antepasado David, para que gobierne Israel para siempre y su gobierno nunca terminará. Bueno, no sigamos leyendo, vamos a hacer un poco el análisis del texto que leímos, ¿no? Que Jesús funda en Pedro la iglesia visible. La iglesia no puede ser invisible, porque esa iglesia viene del siglo I y esa iglesia que fundó Jesucristo la podemos identificar en sus sucesores. ¿Y dónde se encuentra esa sucesión que viene de Cristo? En la iglesia católica, porque los hermanos que vinieron mucho tiempo después, 15 siglos después, no tienen esa sucesión, porque es una religión que nació ya 15 siglos después. Si nosotros vamos a la historia y podemos analizar, inclusive como un ateo, vamos a encontrar en la historia que hubo una iglesia que viene desde el mismo Cristo, y esos apóstoles, cuando estaban por fallecer, dejaron sucesores en lugar de él, y así esos sucesores fueron dejando sucesores. Y por ejemplo, la cátedra de Pedro, nosotros creemos que el Papa Francisco ocupa como Papa, como vicario de Cristo. Y sería el Papa 216 en la historia. Así que bueno, la iglesia históricamente reconocible como iglesia de Cristo es la iglesia católica, porque viene desde el siglo I y tiene la sucesión apostólica. Así que bueno, mis hermanos, ustedes saquen sus propias conclusiones. Acá no estamos contando mentiras, estamos dando fundamentos bíblicos, fundamentos históricos. Si uno es consciente y lee con atención los documentos primitivos del primero, del segundo, del tercer siglo, de cómo se manejaba la iglesia, se manejaba por la sucesión apostólica. Aquellos que son, digamos, nombrados y autorizados para ejercer un ministerio dentro de la iglesia, que vienen de los mismos apóstoles, y esa sucesión la encontramos en la iglesia católica. Así que, mis hermanos, les dejo este pequeño videíto, esta pequeña reflexión, de que no se confundan cuando tergiversan las citas y le dicen acá, esta es la iglesia verdadera. No, hay una sola iglesia histórica, y es la iglesia católica, con su cabeza, que es Pedro, como símbolo de unidad de toda esa iglesia universal, porque católica quiere decir universal. Bueno, les mando un abrazo a todos y espero que sirva de bendición este video.